Y bien, estamos ahora con Miguel Palomino, precisamente a propósito de la inversión minera. Cuán conveniente, cuán positiva es para el país la inversión minera, cuán importante sería que la inversión minera fuera incluso bastante mayor de lo que es hoy día para nuestro desarrollo. Sobre eso ha hecho una investigación muy exhaustiva que ha dado a conocer precisamente el día de hoy. Miguel, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Henry. Bueno, a ver si podemos comenzar presentando a algunas de las filminas que nos has mandado, a ver, para que tú mismo nos expongas contenido de tu investigación. A ver si podemos comenzar con la primera. A ver, ahí está. Lo que hemos hecho en esta investigación es ver qué efecto tiene la actividad minera sobre la economía peruana en conjunto, y la diferencia entre este trabajo y otros que se han hecho es que hemos tenido la suerte de poder utilizar lo que se llama la tabla insumo-producto, que recientemente ha completado el Instituto Nacional de Estadística, el INEI. La tabla insumo-producto lo que nos dice es cómo se relaciona cada sector de la economía con cada uno de los demás sectores. Nos dice qué le compra cada sector a cada sector, y qué le vende cada sector a cada sector. Entonces tenemos un efecto integrado que nos dice totalmente quién le vende qué a quién y quién le compra qué a quién. Insumo-producto, es decir, claro, cada producto qué insumos usa de los demás sectores. Así es, qué es lo que jala de todos los otros y a quién le vende al final. Y eso nos permite, es la única forma realmente de ver el efecto total de lo que una actividad hace sobre el resto de la economía. Porque si no, no hay otra forma de medir. Todos sabemos que si yo invierto en manufactura, la empresa manufacturera le va a pagar a un trabajador y su trabajador va a consumir pan que le va a demandar, o papas que va a demandar que un campesino las produzca, entonces al agro también le va a jalar. Hay interrelaciones de todo tipo. La tabla insumo-producto te permite cuantificar eso y ver con una aproximación bastante buena qué efecto tiene una actividad o un cambio en una actividad sobre todo el resto de la economía. Es la única forma de verlo. Y eso es lo que hemos trabajado en esta oportunidad. En la primera filmina, lo que hemos visto es lo siguiente. Vamos a ver qué impacto tendrían esta enorme cartera de proyectos de inversión minera que se ha identificado. Los 53.000 millones de dólares. Los famosos 53.000 millones de dólares. Que bueno, están enorme, tú dices enorme, pero la cartera en Chile es 91.000 millones de dólares. Claro, es casi la mitad que de la chilena. Correcto, pero para el Perú es muy grande, ¿no? Y parte de esos 53.000 millones está, por ejemplo, Conga estaba dentro de los 53.000 millones. De esos 53.000 y ya no va, por lo menos por el momento, ¿no? Y así, es decir, en realidad no son 53.000, pero supongamos que sean 53.000. Y además va a haber proyectos nuevos que van a aparecer y quizás algunos de los 53.000 no se puedan hacer o se cambie de opinión. Estamos hablando de una cartera identificada y vamos a ver qué pasaría con esta cartera. Porque lo importante en estos resultados no es tanto si es un poquito más o un poquito menos, o si un 53.000 o 51.000, sino aproximadamente en orden de magnitud, ¿qué pasaría? Entonces, 53.000 millones que se dividían en proyectos de estas tres categorías, 8 son ampliaciones, 11 están ya con impacto de estudio de impacto ambiental aprobado, 29 son proyectos que todavía le falta eso. En estos 53.000 millones de inversiones, tenemos información para saber cuánto producirían y por lo tanto exportarían estos proyectos. A ver el siguiente. El siguiente cuadro, por favor. Mientras te voy explicando, ¿no? A ver. Entonces, lo que ocurre es esto. Con estos 53.000 millones, que es la cifra precisa, podemos estimar cuánto van a producir y exportar. Y la cifra es la primera que aparece acá. Un poco más de 30.000 millones de dólares anuales de exportaciones adicionales. Los nuevos proyectos, Claro. Si todos estos proyectos estuvieran produciendo a un año promedio de estos proyectos, se generarían 30.000 millones de dólares de exportaciones mineras adicionales. ¿Las exportaciones mineras son cuánto? 26.000, 27.000 millones. O sea, esto es más de 100% de las exportaciones mineras actuales. ¿Ok? Entonces, con la tabla insumo-producto, lo que funciona es que si sabemos que hay 30.000 millones de exportaciones mineras, podemos calcular qué harían estos 30.000 millones si se dieran, qué causarían en el resto de la economía. Y el efecto con la tabla insumo-producto, que están los resultados, es que se generarían un incremento en el Producto Bruto de más de 44.000, casi 45.000 millones de dólares anuales adicionales.
Ajá, anuales. Anuales. Es un montón. Claro, pero Porque, si son 30.000 millones son en de este momento el exportaciones. PBI debe estar en 170.000 millones. Algo de ese orden de magnitud más o menos. Ya, Estás hablando de un incremento del orden de 20 y pico % del Producto Bruto. Caracho, ya. ¿Ya? Ahora, lo más interesante es que si yo aumento el Producto Bruto en esta cantidad, notarás que no todo el incremento del Producto Bruto es en minería. Al Claro. contrario, la mayoría del incremento se da en otros sectores. En otros porque sectores. el sector minero se interrelaciona, contrario a lo que muchos dicen, muy estrechamente con todo el aparato productivo peruano. Entonces, si tú generas 30.000 millones de exportaciones mineras adicionales, eso te genera 45.000 millones de PBI, de los cuales más de la mitad se generan fuera del sector minero. Ya, Son como 21.000 millones en el sector minero y 23.000 millones fuera. ya. Estos 45.000 millones de Producto Bruto adicional se generan una cantidad extraordinaria de empleo adicional. Más de 2 millones, 2.4 millones de puestos de trabajo estables Extraordinario. Ya. durante el periodo de ejecución de estos proyectos, que son su gran mayoría de muy larga duración. O sea que esto rebate el mito de que la minería no Claro, genera ¿por qué? empleo. Pero, y entonces la explicación un poco que vemos más detalle es que si bien el sector minero en sí no es un sector muy intensivo en trabajo, es decir, no contrata mucha gente, no hay tantos empleados en una mina, Aunque sí la bastante actividad- bien pagados. muy bien pagados, de alta productividad, o sea, son empleos muy remunerados. Si no me equivoco, el trabajador minero recibe remuneraciones 14 veces mayores al promedio del resto del Perú, ¿no? Pero, independientemente de eso, la actividad minera se relaciona con el resto de la economía de una manera muy estrecha, de tal manera que se generan muchos puestos de trabajo fuera de la actividad minera, indirectamente. Claro. Por eso sirve la tabla insumo producto. Además, la tabla insumo producto directamente nos calcula también cuánto hay de ciertos impuestos indirectos, pero eso lo vamos a ver más detalle adelante. A ver. El punto es que son 2.4 millones de empleos. ¿Y qué se asume para esto? Que la estructura productiva que existía con la tabla insumo producto, que es del año de 2007, no es la misma que la actual, pero seguro no es tan distinta, se mantiene. Es decir, si yo aumento 30.000 millones, lo único que estoy haciendo es, a lo que ya había, le incremento eso y proporcionalmente aumento todo. Claro, lógico. Es una aproximación, no es una cifra precisa, Claro, pero te debe dar una aproximación bastante buena a los órdenes de magnitud de lo que estamos hablando. Y como digo, 2.4 millones de empleos es enorme. Es realmente, enorme. ¿no? Así que, como repito, esto rebate el mito de que la minería no genera empleo. Efectivamente, y vamos a ver un poquito más de A detalle ver si- cómo funciona esto, porque parece extraño, Por digamos, favor. ¿no? Ya. En primer lugar, ¿dónde se genera el empleo? Como vemos, en minería se genera solamente el 10% de los puestos de trabajo que se generan en total. El 90% se generan en otros sectores de la economía. Todas las personas que estén en el negocio de comercialización de automóviles, particularmente camionetas, saben que la gran mayoría de las camionetas que se compran, venden, reparan, mantienen repuestos en el Perú, se hacen por el sector minero hoy en día. Ajá. Entonces, se generarían, si se mantuviera ese enorme incremento en la producción minera, una cantidad de más de 700.000 puestos de trabajo solamente en ese sector. Comercio, reparación y mantenimiento de vehículos. Así es. ¿No? Se generan 66.000 puestos de trabajo en construcción, 117.000 en lo que son transporte, almacenamiento, mensajerías, correos. Por ahí teníamos, ¿dónde estamos? Alojamiento y restaurantes, o sea, hoteles y restaurantes, 75.000 puestos de trabajo. Otros servicios, 65.000. Servicios profesionales, científicos, 47.000. Entonces hay una enorme, en agro y pesca, 600.000, sobre todo en agro, por supuesto. Que para Entonces, producción las de, cifras, de alimentos para las minas. claro, no solo para las minas, porque al final no son tantas personas, Claro. pero esos 700.000 personas que se crean en los otros sectores y el millón que se crea cuando suman todos los demás, Claro. ellos sí consumen alimentos. Entonces Claro. ellos sí van a requerir que alguien trabaje para que produzca esos alimentos. De acuerdo. Insisto, si se mantienen las proporciones que habían en el 2007, en términos de cuánta gente trabajaba en cada sector y cómo se relacionaban, estos serían los resultados. Extraordinario. A ver, siguiente. Siguiente. ¿Ya? Otra cosa para entender cómo funciona esto. Existe este mito de que el sector minero no se relaciona mucho con el resto de la economía. Y cuando yo le pregunto a alguien, por ejemplo, de todos los insumos que compra el sector minero para utilizar en la producción, ¿qué porcentaje de estos insumos son producidos, son comprados en el Perú? No todos son producidos en el Perú por la mayoría.
Y nadie se imaginaría, estuve en una conferencia hoy día y cuando pregunté, nadie ni se acercó. Más del 95% de los insumos que utiliza el sector minero son nacionales. 95%. 95.2 para ser preciso. Y eso era en el año 2007, de los insumos, así de bienes y servicios. Acá no incluye la maquinaria, que es capital, ¿no? Yo una vez hice esa averiguación precisamente para Yanacocha, y no era tanto como 95%, pero era un porcentaje muy importante. Bueno, en el año 94 era 83%, al 2007 ya aumentó a 95%, yo estoy seguro que a la fecha es más alto que eso todavía. Claro. Porque, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Mira lo siguiente. O sea que ya no estamos ante una minería de enclave, es una Para minería nada, muy... Y acá hay un ejemplo mucho más fuerte todavía. En el año 1994, los insumos que compraba el sector minero al sector manufacturero, a la industria peruana, eran equivalentes a 2.3% de la producción manufacturera del Perú. En el año 2007, los insumos que el sector minero le compra al sector industrial peruano son 14%, el equivalente de 14% del Producto Bruto del sector industrial peruano. Pero hay toda una industria metalmecánica que se está desarrollando, enorme, que está bolas creciendo. de molino, calderas, tanques de almacenamiento, las concentradoras, las celdas de flotación, las estructuras metálicas, de todo. Y eso es una industria que ya está exportando incluso a la minería de otros países. Porque lo que ocurrió es esto, en el año 94 la minería era una actividad pequeña que no estaba creciendo casi. Entonces no había industrias y empresas que ofrecieran bienes y servicios para un sector que es pequeño y que no crece. La minería ha crecido mucho, es un sector que está en boom y la expectativa es que crezca mucho más. Si es así, todo el mundo está tratando de ver cómo genero servicios y productos para venderle al sector minero que está creciendo tanto. Es una gran oportunidad de negocio. Entonces, lo que ocurrió en el 2007, estoy seguro, es un pálido reflejo de lo que viene ocurriendo hoy día y de lo que ocurriría si sigue creciendo el sector minero. Sí, pues eso es digamos, rompe también el mito de que la minería no se relaciona y no genera producción industrial. En lo absoluto. Está generando la industrialización del país en buena cuenta. Efectivamente, ¿no? Y como bien dijiste, no solo para el sector minero, sino que como tienen esa masa crítica que les permite ya desarrollar estas actividades, comienzan a exportar también. Y efectivamente Perú está exportando mucho más productos metalmecánicos, lo que decía, ha aumentado como 500% la exportación de productos metalmecánicos. Extraordinario. Ahora, en esto podría haber mucho más desarrollo, esto lo vamos a ver con Enrique Rode después, que se queja precisamente de que aquí el clúster minero industrial podría estar mucho más desarrollado si hubiese más, no sé, planeamiento, pero en fin. Probablemente, pero a la larga, aunque sería mucho mejor hacerlo organizadamente y aprovechar todas las oportunidades, a la larga se va desarrollando, simplemente toma más tiempo, es más lento, es más problemático, pero a la larga se desarrolla porque la oportunidad de negocio está ahí. Un ejemplo que quiero dar para entender este tema de empleo también. Si yo creo un puesto de trabajo en el sector minero, ¿cuántos puestos de trabajo se generan en los demás sectores? Y eso es interesante. Un puesto de trabajo en minería genera 9 puestos de trabajo, casi exactamente, en otros sectores. 9 por 1. Porque se hablaba de 5 por 1 más o menos. En el año 94 era 4-1. Ajá. Pero se ha integrado tanto la minería que ahora es 9-1. Y estoy seguro que eso era el año 2007, que es la última tal insumo producto que tenemos. Si se hiciera uno más moderno, yo apostaría que las cifras siguen incrementándose. Ahora, para entender la diferencia entre el agro y el sector que más empleo genera en el Perú, que es la agricultura. La agricultura tiende a ser de más baja productividad porque si todo fuera la agricultura moderna, exportadora de la costa, sería otra historia, pero buena parte es la agricultura más antigua, altandina, de baja productividad, porque enfrentan condiciones difíciles, ¿no? Claro. Si yo genero un puesto de trabajo en el sector agrícola, ¿cuántos puestos de trabajo se generan en los demás sectores del Perú? Y les digo, es un sexto. Un sexto, o sea que la agricultura más bien no tiene ningún... Lo que pasa es que el sector agrícola es intensivo en mano de obra. Además, recuerda, estamos hablando del sector agrícola peruano promedio, que incluye toda la agricultura de subsistencia altoandina. No estoy hablando de las empresas ultramodernas de alta tecnología de la costa, ¿no? En promedio, el sector agrario en el 2007 tenía una estructura donde buena parte todavía tenía poca ligación con lo demás, era agricultura de subsistencia, de baja productividad. Generas un puesto de trabajo, y siempre un puesto de trabajo es una cosa buena, pero no tenía un efecto multiplicador sobre el resto de la economía, solo se generaba un sexto más. La minería, al contrario, un puesto de trabajo minero cuesta caro, es difícil, no se crean fácil los puestos de trabajo en minería, pero se generan 9 puestos en el resto de la economía.
Y la relación, ojo, de un sexto a 9 es de 54 a 1. ¿Cómo? O sea, si la minería genera 9 puestos de trabajo por cada puesto directo, sí, y la agricultura un sexto, entonces la relación entre minería y agricultura, entre minería y agricultura de puestos de trabajo indirectos es 54 a 1. Increíble. Esto es lo que te explica cómo es que se generan puestos de trabajo si la minería supuestamente no tiene mucho empleo en sí misma. Efectivamente, la minería misma no genera tantos puestos de trabajo, pero todos los que genera afuera explican el 90% del efecto. Miguel, tenemos que ir a una breve pausa y regresamos. Habla. Oye, ¿qué le pasó? No sé, se estaba amistando con su flaca por el chat y se quedó sin internet. Sin wifi. Una recarga de 3 soles, por favor. ¡Me perdonó! ¡Me perdonó! No te desconectes nunca. Nuevo internet móvil prepago de Claro. Ahora recarga y navega cuando quieras. Una vez más, no ganaste. Ven a Banvir, que es más fácil ganar con tu cuenta genial. Sorteos cada 2 meses, donde el ganador elige entre 4 fabulosos premios. Banvir, juntos es más fácil. Con ver el hielo, me da muchísimo miedo. ¿Cuánto me das? Que me va a doler y voy a sentir ese calambre que te digo que siento así de... Me dolería. No puedo. ¿Me la acabo? Bien, o sea, no sentí nada. Está súper bien. ¿No me tembló? Alivio y no me dan miedo de morderla y... Quiero esa pasta, ¿eh? Ya empezó la gran liquidación de Oesle. Moda a precios aún más bajos si llegas a tiempo. 50% de descuento y miles de productos de temporada. Solo en Oesle. Una vez más, no ganaste. Ven a Banvir, que es más fácil ganar con tu cuenta genial. Sorteos cada 2 meses, donde el ganador elige entre 4 fabulosos premios. Banvir, juntos es más fácil. La demostración. Bueno, seguimos conversando con Miguel Palomino. Y bueno, y en lo que se refiere a el impacto fiscal, digamos, en los ingresos fiscales de este incremento en la producción minera, es decir, si estos 53 mil millones de dólares de inversión en futuros proyectos se concretara, ¿qué pasaría? Bueno, lo interesante es que hasta ahora se ha hecho varios estudios que miran, que determinan cuánto paga la minería. El sector minero es el que más paga en el Perú, ciertamente, ¿no? El grueso, 25% de los ingresos típicamente viene del sector minero. Pero eso es solo impuesto lo que directamente pagan las empresas mineras. Claro. Pero como hemos hablado, la actividad minera genera actividad económica en otros sectores que también genera impuestos en otros sectores. Entonces lo que habría que ver es no los impuestos que paga la actividad minera, sino los impuestos que se crean porque hay actividad minera. Ajá. Y hay una cosa sencilla, una aproximación. Lo hacemos de 2 mecanismos que los resultados nos dan casi iguales. El más sencillo para explicarlo es el siguiente. Si yo sé que el Producto Bruto, ya lo calculé, va a aumentar en tanto, en 45 mil millones de dólares más o menos, yo puedo decir cuál era la presión fiscal, que es más que la presión tributaria, porque incluye no solo los tributos, sino regalías, contribuciones, otras cosas que no están en la parte tributaria. Entonces, ¿qué porcentaje del producto se paga al gobierno de alguna manera? Por impuestos, contribuciones, regalías. Y esa cifra es 21%. Ya. Entonces, si yo digo, supongamos que el mismo 21% se mantiene, que es conservador, probablemente la cifra tiende a subir. Si el mismo 21% se mantiene, entonces de estos 45 mil millones de dólares, 21% acabarían como ingresos fiscales.
Pero además ahí estás diluyendo el mayor peso que tendría la minería dentro de eso. Exactamente. O sea que en realidad sería más. Probablemente sería más, porque pero el caso vamos a de la hacer minería no es 21%, el caso de la minería es como 50%. Es más fuerte, correcto. Mucho más. Y hemos dicho, la mitad del aumento casi es de minería. Entonces, habría pero de nuevo, seamos muy conservadores y digamos, mantengamos el mismo 21% que teníamos. Si así fuera, entonces 21% de 45 mil millones de dólares sale al tipo de cambio promedio del año 2011, 25.727 millones de soles de ingresos adicionales anuales. Anuales. No es de una sola vez. Cada año si que estuvieran funcionando estos proyectos se generarían esos. Si ahora el presupuesto, ¿cuánto es? ¿90.000, 100.000 millones de soles? El 2011 fue 80 y pico mil millones, ahora es un poquito más que eso. O sea que estaríamos hablando casi 30% del presupuesto. Acá tengo una comparación. Si comparamos el presupuesto de educación y el presupuesto de salud, los dos juntos no son ni siquiera la mitad, ¿no? Todo el presupuesto de salud y todo el presupuesto. Con ese mayor ingreso podríamos cuadruplicar el gasto en educación en el país. Así es. Podríamos hacer una revolución educativa en la que, por ejemplo, fácilmente. ¿No? Y este es un cálculo conservador. Y construir carreteras, en fin. Sí, es enorme la cantidad. Son 25 mil millones de soles anuales, adicionales. Es enorme. Ahora, 7.600, en realidad es más el presupuesto de educación, ¿eh? El año 2011 estás hablando del Ministerio de Educación ahí seguramente, no de... el presupuesto del sector de educación es no estás hablando del gasto funcional en educación, que es como 11.000 millones de soles, creo. Es el presupuesto del sector de educación. Sumando todo lo que es el gobierno regional. Pero igual, si lo pusieras igual no cambia. 25.000 millones o 26.000 millones es una cifra enorme, ¿no? Sí, pues... Entonces, ¿cómo podría uno decir no quiero minería con todas estas...? Claro, el tema es que las decisiones en el Perú con demasiada frecuencia y sobre todo en políticas públicas importantes se toman sin información. Entonces, esta herramienta que afortunadamente ahora nos ha dado recientemente el INEI, de tener la tal insumo producto, nos da información con la cual podemos tomar mejores decisiones. Claro. Lamentablemente, en el Perú el debate de políticas públicas y las decisiones con mucha frecuencia se toman sin información. Entonces, uno está tomando decisiones en función a prejuicios o sea que la minería puede ser realmente la palanca que nos saque del subdesarrollo y de la pobreza, obviamente. En realidad viene siendo, de alguna manera viene ayudando mucho en eso ya, y podría seguir siendo ese el camino. Pero eso hay que aumentar aún más la inversión minera, no frenarla. Claro que no solo la minería, o sea, la minería potencia, es un sector potente con mucha capacidad de crecimiento, pero eso permite que muchas otras actividades crezcan también, y no solo por la minería, porque como sirve la minería, entonces ya se desarrollan y pueden exportar y tienen vida propia. Incluso cuando el proyecto minero comienza a decaer, ya no importa, ya tienes tu masa crítica, ahora comienza a exportarle a Australia, a Chile, a Sudáfrica, lo que fuera. Metalmecánica y otros servicios que nosotros producimos, ingeniería, en fin, una serie de servicios. Efectivamente. Ya el último resumen, podemos, porque nos ha ganado el tiempo. Sí. Bueno, acá se resume lo que hemos dicho en cifras redondas, ¿no? Si se pusieran en marcha, se ejecutaran en años promedio, digamos, en todos los proyectos que tenemos en cartera de inversión, se generarían entonces más de 30.000 millones de dólares anuales de exportaciones mineras adicionales, más de 44.000 millones de dólares anuales de PBI adicional, casi 2.4 millones, 2.370.000 puestos de trabajo adicionales y ingresos fiscales del orden de, dependiendo cómo lo estimes, del orden de 25.000, 26.000 millones de soles anuales adicionales. Bueno, pues clarísimo. Miguel Palomino, muchísimas gracias y felicitaciones por este trabajo. Realmente es un aporte porque usa la tabla de insumo producto que no había sido usada hasta ahora para estas cosas y es una manera mucho más avanzada de ver la integración de la minería en el resto del país. La última tabla era el año 94, que aprovecha la oportunidad para que el INEI le dé más recursos para que pueda trabajar más estas cosas que dan información muy valiosa, ¿no? Que puede ir actualizando la tabla. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Alfredo Torres y Miguel Santillana para ver la encuesta esta acerca de Cajamarca y el porcentaje que rechaza el proyecto minero Conga, precisamente hablando de eso. Regresamos.